a aquellos que nos visitan en esta noche, en esta tarde, así como a toda la congregación, esperando que el mensaje que traemos en esta tarde sea de edificación para la iglesia. Si me pueden acompañar al libro de Romanos, capítulo 1, versos del 1 al 2. Romanos 1, del 1 al 2 dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de llevar tu santa y bendita palabra a nuestra congregación para su edificación. Permite, Señor y Dios, que tu palabra pueda hacer transformaciones profundas en la vida de las personas que aún no te conocen, que pueda regenerar a tu pueblo, Padre amado. Queremos también, Señor, pedirte por la salud de nuestra amada hermana Paula, esposa del diácono Fran, que se encuentra quebrantada de salud. También te pedimos, Señor, por el hermano Pedro, una visita que está siendo discipulado en nuestra iglesia y que mañana tendrá una entrevista de trabajo. Fíjate que él no tiene empleo, Señor y Dios, y que sea tú teniendo misericordia de él y proveyéndole de ese empleo, si es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, amados hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, fue apartado para el evangelio. Fue apartado por el mismo Dios para que él predicase su palabra. Un apóstol es alguien que es enviado a una misión especial, y el apóstol Pablo, de ser perseguidor de la iglesia, fue llamado a anunciar el evangelio a las ciudades donde le fue posible llegar. El propósito de este mensaje es ofrecer detalles importantes de la vida del apóstol Pablo, su vida antes y después del llamado que le hizo Dios para predicar el evangelio, para por medio de él conocer a Cristo resucitado, entendiendo los misterios que nuestro Señor Jesucristo le encargó por medio de una revelación. El mismo apóstol Pablo en Gálatas 1:15 dice que Dios le escogió desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Quiere decir, amados hermanos, que esto no fue la voluntad de Pablo, sino que el mismo Dios lo llamó a predicar el evangelio, lo apartó de la maldad en que él estaba sumergido y lo llamó a darle la espalda a su vida de pecado para entonces anunciar el evangelio a los perdidos. En esta tarde vamos a tratar algunos aspectos biográficos relativos al apóstol Pablo, porque consideramos que su vida y su obra, su capacidad de trabajo y su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo llevaron al evangelio a un sitial muy alto, así como a las doctrinas de la iglesia, a todos los lugares donde le correspondió llevar ese evangelio, para arrepentimiento y perdón de pecados. Pablo fue uno de esos hombres que fueron, ya dijimos, apartados para el evangelio de Dios y que fue inspirado por Dios
Es decir, el mismo Dios le inspiró su propia palabra para que él, lejos de perseguir a la iglesia, lejos de ser enemigo de la iglesia, se constituyera en hijo de Dios. Muchos otros hombres han sido inspirados por la palabra de Dios y es la revelación que tenemos a través de las santas escrituras. Esta palabra que todos sabemos que es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En Hebreos 4:12, vamos allá por favor. (12 y 13) dice la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, que fue inspirada por Dios al apóstol Pablo, es una palabra de poder, dice la misma Escritura. Es viva y eficaz, como espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir, amados hermanos, que es poderosa la palabra de Dios y nos hace salvo, ¿verdad? Nos hace salvo por medio de ese arrepentimiento. Su amplia bibliografía, es decir, sus escritos, nos arrojan luz acerca de las doctrinas cristianas y nos reafirma en la fe, considerando la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como la esperanza que tenemos nosotros los creyentes para la vida eterna en lugares celestiales en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía en un lugar muy preponderante y central en su vida la obra de nuestro Señor Jesucristo, considerándolo como lo más importante que podía haber en su vida. El apóstol Pablo, de acuerdo a algunos escritos, nació en el año 5 después de Cristo. Dicen algunos autores del 5 al 8, otros dicen del 6 al 10. Pero ese es, en ese periodo fue que ocurrió su nacimiento. Como ciudadano judío, nació en la ciudad de Tarso, Cilicia, que era una ciudad romana. Vivió por largos años en esa ciudad, conforme a la ley de sus padres, que eran judíos, y hombre celoso de Dios, dice la palabra, como se puede leer en Hechos 22:3. Fue circuncidado al 8º día del linaje de Israel y también pertenecía a la tribu de Benjamín. Sobre su estado civil no es mucho lo que se sabe, hay muchas versiones, pero en 1 Corintios 7, del 7 al 8, si podemos ir allá, por favor. 1 Corintios, capítulo 7. Del 7 al 8 dice lo siguiente: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Es decir que, de acuerdo a lo que dice la Escritura, el apóstol Pablo no se le conoció esposa, ¿verdad? El apóstol Pablo era hebreo de hebreos y fariseo según la ley. Recuerde que los fariseos
tenían como meta conseguir la santidad observando estrictamente la ley. Su nombre en griego era Paulos, apóstol a los gentiles, llamado también Saulo, por su término en hebreo, que significa pedido o deseado, también significa Saúl. Según las costumbres judías, ingresó a la casa de la interpretación a los 15 años de edad. Estas casas se utilizaban en sentido figurado para referirse a una familia o a un linaje familiar, donde se daban instrucciones por parte de los escribas, que eran personas que se dedicaban al estudio detallado de las escrituras. Originalmente eran personas que llevaban registros escritos. El apóstol Pablo, la ocupación que conocemos de él es que era constructor de tiendas, y ese oficio lo ejerció a lo largo de todo su ministerio. El apóstol Pablo fue discípulo de Gamaliel, quien era un maestro escribano, famoso rabino y fariseo, hombre piadoso, pacífico, franco, con quien estudió a fondo el Antiguo Testamento, el griego, el hebreo y los métodos exegéticos de los rabinos. Antes de su conversión a Cristo, el apóstol Pablo fue un infatigable defensor de su fe y enemigo de la iglesia. Entró a la aristocracia romana no solo por su procedencia de una ciudad grande y culta, sino por su ciudadanía. Vale decir que la economía de Europa, de África y de Asia dependían de Roma. Saulo se constituyó en un gran perseguidor de la iglesia. Vamos al libro de los Hechos 8. Del 1 al 3. Libro de los Hechos, capítulo 8, del 1 al 3, dice lo siguiente. Vamos a leer el 7 primero, a partir del verso 54. Capítulo 7, verso 54. Aquí nos narra este pasaje algunos episodios que sucedieron con Esteban. Dice lo siguiente: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Estamos hablando de Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, murió Esteban. Pero ¿qué vemos en este pasaje? Que estas personas que cuestionaban a Esteban, es el versículo 57, y ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, ni siquiera querían escucharle. Pero más importante aún, el verso 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí vemos que el apóstol Pablo estaba dentro de las personas que reprimían a la iglesia, que maltrataban a la iglesia duramente, enemigo acérrimo de la iglesia. En el capítulo 8, ahí mismo,
a continuación, del 1 al 3, dice lo siguiente. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que es Pablo, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjense ahí la vida de este ciudadano, ¿verdad? De este ciudadano romano, antes del llamado del Señor. Pablo, entonces, de perseguidor de la iglesia cristiana, fue llamado por la voluntad de Dios a predicar el evangelio para la salvación de los perdidos. En el próximo capítulo del mismo libro de Hechos, capítulo 9, dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no vio a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Como debe responder todo aquel que recibe el llamado de Dios para predicar su palabra: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Escuchen bien, he aquí, él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando. Bien. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban
en Damasco. Fíjense, amados hermanos, que hoy en día nuestra iglesia bíblica de la Trinidad y todas las iglesias que forman parte de nosotros ha hecho un llamado a evangelizar por todas las calles, por todos los sectores, un llamado de la iglesia a evangelizar. Y el llamado es para todos nosotros. Entonces, debemos nosotros acudir a ese llamado, porque no, la iglesia lo hace no de su propia voluntad, sino porque es un mandato de Dios. En Mateo 28, 18, el Señor dice en su palabra, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Aquellos que creyeren serán salvos. El que no creyere será condenado. Quiere decir, amados hermanos, que el llamado a evangelizar, llevar el evangelio a todos los rincones de Invivienda, de Villa Carmen, del Duarte y de todos los contornos y lugares cercanos y lejanos es una tarea de todos nosotros. Recuerden, el pasado miércoles, al pastor Mark, que estuvo aquí en medio nuestro, y nos decía que nosotros somos parte de la obra redentora de nuestro Dios. Y más que eso, somos parte del trabajo de esa obra redentora. Y hoy están ellos, él con un grupo de hermanos, incluyendo a nuestro pastor Francisco Guzmán, llevando el evangelio a Dajabón, constituyendo iglesias, una iglesia en Dajabón que ya vimos a través de las redes, la bonita fachada que tiene, y no solo la fachada, sino su interior, una casa que para iniciar es un palacio, y Dios provee cosas así para nosotros, ¿verdad? Para su pueblo, como decía el hermano Argelis en esta mañana. Pero, amados hermanos, el apóstol Pablo fue de perseguidor de la iglesia a tener el llamado misionero, a llevar el evangelio a las distintas ciudades donde le fue posible llegar. Pero él sufrió persecución, sufrió arresto, fue golpeado, fue totalmente maltratado, apedreado. Sin embargo, él no se amilanó, porque él considera, como dice Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él sufrió todo eso porque estaba seguro de que le esperaba algo mejor. Y a veces nosotros le predicamos el evangelio a una persona y consideramos nosotros que tiene la cerviz muy dura, como dice la palabra, y el corazón más duro que el mármol. Y a veces hay personas que se nos acercan y dicen, no pierdas tu tiempo, que ese, olvídate, aparta ese de ahí. No le predique la palabra más, porque se le ha predicado, pero señores, a nosotros nos ha sido encomendada llevar la palabra, pero la obra, quien la hace, es nuestro Dios. Entonces, no nos cansemos de llevar la palabra de Dios, por más endurecido que nosotros veamos que la persona tiene su corazón. Y el apóstol Pablo nos enseña el camino para alcanzar la salvación. Y nos lo da a conocer en el llamado plan de salvación. Romanos 10, Romanos 10, del 8 al 13. Vamos allá, por favor. Romanos 10, del 8 al 13, dice la palabra. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. 13, ahí terminamos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense aquí el llamado al arrepentimiento, de qué forma Él lo hace. Dios mismo entregó al apóstol Pablo la administración de la gracia por medio de una revelación. Vamos a Efesios 3, del 1 al 13. Efesios 3, del 1 al 13, dice la palabra de Dios. Efesios, capítulo 3, verso 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Número 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Fíjense aquí que al apóstol Pablo le fue dado esa administración de la gracia, que no es otra cosa que, verso 6, el llamado a la predicación de los gentiles, porque los gentiles también eran coherederos y miembros del mismo cuerpo, participaban juntos de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Recuerden que los gentiles era un término que se utilizaban los judíos para menospreciar a las personas, al pueblo que no era judío. Y ellos incluso llegaban a despreciar a los gentiles, en vez de serle de bendición, de acuerdo al plan divino que está en Génesis 12:3. La promesa a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a aquellos que te maldijeren. Entonces, los judíos ahí cometían un grave error, porque menospreciaban a los gentiles. Recuerden también que la iglesia, cuando nos manda a amonestar a una persona y esa persona no toma el consejo, dice busque 2 o más testigos, y si en presencia de esos testigos la persona todavía persiste en su error, llévalo a la iglesia, hable con la iglesia, con los ancianos. Y si no oye a nadie, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Tenerlo por gentil y publicano, o sea, por una persona simple, una persona apartada de los caminos de Dios. En el Nuevo Testamento se da carácter universal al Evangelio, siendo el apóstol Pablo quien anuncia que Jesucristo ha derribado la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Y por tanto no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a Efesios, estamos en Efesios, vamos al capítulo 2, a partir del verso 11.
Efesios 2:11. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos que el Señor Jesucristo derribó esa pared intermedia que separaba a judíos y a gentiles. Encomendó ese misterio al apóstol Pablo para que le predicara a los gentiles. Y no solamente a los gentiles, sino a cuantos tuvieran necesidad del Evangelio, de la palabra de Dios. El apóstol Pablo visitó Damasco luego de su encuentro con el Cristo resucitado, y fue en esta ciudad donde realmente él se convirtió al cristianismo. Pero vamos a ver ahora, amados hermanos, cuál fue el propósito para el que fue llamado el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos 26, verso 15. Aquí vamos a ver cuál fue el propósito para el que fue llamado el apóstol Pablo. Hechos 26:15 dice lo siguiente. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sigamos en el 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes,
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí está claramente expresado cuál fue el propósito por el cual fue llamado el apóstol Pablo de la potestad de las tinieblas, de donde andaba, perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia, para servirle a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Las epístolas del apóstol Pablo se clasifican en 4 grandes grupos. El primer grupo, tenemos a Primera y Segunda de Tesalonicenses. Estas fueron escritas desde Corinto, en su segundo viaje misionero. Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Romanos, escritas en su tercer viaje. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, llamadas epístolas de la prisión, escritas durante su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma. Y finalmente, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, llamada epístolas pastorales, la primera, y la última escrita después de ser liberado de la primera prisión. Y Segunda de Timoteo fue escrita poco antes de su muerte en la segunda prisión romana. Eusebio de Cesarea afirma que Pablo murió durante los últimos años del emperador romano Nerón, en el año 67 después de Cristo. En total, hemos citado 13 epístolas que se le atribuyen al apóstol Pablo, pero otros autores consideran que escribió más de esas epístolas, pero no se tiene la certeza. El apóstol Pablo estuvo especialmente dotado y preparado para la expansión del evangelio, así como para interpretar el cristianismo a las distintas culturas del siglo I. Su iniciativa, su constancia, capacidad de trabajo, su voluntad, su tierno amor y firme esperanza provienen de su experiencia que vivió reflejado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue un gran defensor del único y verdadero evangelio. Vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas 1. Gálatas 1, del 6 al 10, dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estamos hablando del verdadero evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí vemos que el apóstol Pablo era celoso del verdadero evangelio. Tenía las doctrinas de la iglesia, eran su norte. Realizó grandes aportes a la iglesia que moldearon la doctrina cristiana por todos los siglos. Se ha sugerido, por ejemplo, los aportes del apóstol Pablo a la justificación por la fe, que este es un término jurídico legal que significa emitir un juicio, un veredicto favorable ante una persona. No porque el hombre sea justo, sino porque se le atribuye a esa persona la justicia de Dios. También hizo aporte a la escatología, que como esperanza y móvil de su ética también se destaca. Al hablar de estas cosas finales, Pablo hace hincapié en que durante los últimos días la cristiandad se apartará de la verdad y negará aún estas doctrinas que él ha anunciado a la iglesia. Su identificación con Cristo
enriquece enormemente estas doctrinas. Su conversión al Evangelio fue una prueba contundente de la veracidad del mensaje cristiano. Sus enseñanzas, a través de sus obras, han contribuido grandemente a la formación del pensamiento cristiano. Como autor, solo es superado por Lucas en la extensión de su contribución al Nuevo Testamento. Fundó iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia durante sus 3 viajes misioneros. Trabajó también ministrando en Roma y se cree que viajó hasta España predicando el Evangelio. Finalmente, 2 aplicaciones. La primera es la siguiente, amados hermanos. Debemos estudiar y entender la vida y la obra del apóstol Pablo para conocer las grandes doctrinas de la iglesia que nos pueden hacer salvos para la vida eterna. Cuando conocemos mejor al apóstol Pablo, mejor conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida y la obra del apóstol Pablo estuvo centrada en Cristo, considerando todas las cosas como basura para ganar a Cristo, teniéndolas por pérdidas. Así también nosotros, los que tenemos este llamado, que somos parte de la obra redentora de Dios, acerquémonos a los perdidos para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y como dice finalmente 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amados hermanos, el llamado en esta noche es a conocer la obra del apóstol Pablo, que fue inspirada por el mismo Dios para el arrepentimiento y para la salvación de los pecadores. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor y Dios, por tu palabra bendita que ha sido predicada en esta tarde. Te pedimos, Señor y Dios, que la misma haya producido y siga produciendo cambios en la vida de nuestros hermanos, Señor, de aquellos que no te conocen y de aquellos, Señor, que te han recibido como su Señor y Salvador. Afiánzalo en la fe por medio de estas obras, Señor y Dios, que tú mismo inspiraste en este hombre pecador. Te pedimos, Señor y Dios, que tú nos dé convicción de pecado, de justicia y de juicio, y podamos llegar hasta el trono de tu gracia arrepentidos y convertidos, por medio de tu santa y bendita palabra. Esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.